del Señor, Ramsés, Hebreos 9, versículo 1 y 2. Hebreos 9, versículo 1 y 2. Adelante, Ramsés. Amén. Dios te bendiga mucho, Benjamín, hermano, y a todos los que estáis conectados. Hebreos 9. Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Amén. Vamos a la página 43 y vamos a leer, hermanos, el libro. Dice así, los que no tengan libro, pues escuchen. Dice, en el capítulo precedente, es decir, en el anterior, el apóstol ha tocado un punto muy importante que, por lo que respecta a los hebreos y desde luego a cada uno de nosotros, me refiero a los dos pactos. El primer pacto establecido en el Sinaí tenía un carácter muy distinto, en el sentido de que demandaba la justicia del hombre y que por ello engendraba para la esclavitud por el pecado. Lo que distinguía a la ley como pacto era que un lugar de promesa era de bendición ofrecida sobre las bases de la obediencia. El carácter distinto de los 10 mandamientos era que exigían obediencia. Esto debéis hacer, esto no debéis hacer. Aquí no parece la cuestión de una nueva naturaleza. Ahora se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. La cuestión no es cómo uno alcanza la santidad. La naturaleza santa deseará obedecer. Por esto es algo distinto de la justicia de la obediencia. La naturaleza de Dios es santa. La santidad es su naturaleza. Y nosotros necesitamos tener la nueva naturaleza para ser santos. La ley exhibía que Dios es santo, pero la condición de la ley era si obedeciereis mi voz. Las promesas de Dios están conectadas, bajo la ley, con la obediencia del hombre. Este pacto queda ahora totalmente abrogado. Somos llamados a obediencia y somos santificados a obediencia, pero esto es diferente de estar bajo condiciones. El nuevo pacto ha hecho obsoleto al primero. Dios introduce uno nuevo, no como el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. En el capítulo 9 se puede decir que el autor está premiado cuáles serán las condiciones del nuevo pacto. Si alguno hubiera sido perfecto, Dios no habría introducido otro nuevo. Dios no deja que el hombre tenga bendición sobre aquella base. ¿Y por qué no? La razón es que Él ha puesto al hombre a prueba y lo ha encontrado incapaz de cumplir con las demandas de Dios. Si el hombre quiere algo de Dios, tiene que ser sobre la base de su gracia. El hombre tiene que convencerse de que no hay bien alguno en él delante de Dios. El hombre nunca podría ponerse a sí mismo sobre aquel tesoro sin mantener la soberbia del corazón humano que pretende ser capaz de conseguirlo por sus fuerzas o méritos. El principio de demandar algo del hombre es totalmente imposible. El hombre está incapacitado para entrar en la bendición de Dios por sus obras o por sus méritos como base a ser aceptado a Dios, a no ser que la gracia, y solo la gracia, establezca una nueva base. No hay esperanza en absoluto. Dios ha introducido algo nuevo. Él ha marcado la provisión de toros y machos cabríos, otra forma de alcanzar bendición. Tiene que ser mi acercamiento a Dios mediante la purificación del pecado. Era imposible que tales cosas quitaran los pecados. No había alivio de la conciencia mediante esas observaciones ceremoniales, que eran solo sombras, y no las mismas imágenes de las cosas venideras. Además, del día de la expiación, se precisaba de unos sacrificios continuos para mantenerlos limpios, pero no había acercamiento a Dios. Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el servicio del tabernáculo no había ningún acercamiento, ni por parte del pueblo y de los sacerdotes. No hubo en aquel entonces revelación alguna de Dios. Hubo revelación procedente de Dios, pero no del mismo Dios, el que habitaría en la oscuridad. Segunda de Crónicas 6:1. Moisés podía comparecer en presencia de Dios sin velo. Cuando salía se ponía un velo sobre su rostro, pero cuando entraba se quitaba el velo. Moisés, como mediador, tipo de Cristo, representaba a la nación delante de Dios, pero entonces la figura descendió y encontramos que Aarón podía entrar solo una vez al año. Su obra era efectuada detrás del velo. Dios podía darle revelaciones de él a ellos, pero nunca estaban sus conciencias en presencia de Dios. Había entre Dios y el hombre, y también entre Dios y los sacerdotes, un velo no rasgado.
Esto es muy importante observando debido al principio expuesto en contraste con nuestra parte y de los judíos. Estamos en presencia de Dios y siempre estamos ahí. Este es el terreno cristiano. Los judíos nunca estuvieron ahí. También nosotros necesitábamos de purificación diaria, pero con todo estamos siempre en la presencia de Dios. Esto es algo de lo que el pueblo de Dios es muy poco consciente. Si andamos en luz como Él está en luz. La obra está consumada una vez por todas y somos hechos cercanos por virtud de aquella obra. Y si no estamos allí por medio de esta obra, jamás podremos llegar ahí. Estoy refiriéndome a Dios buscando la expiación y a nuestra posición en la presencia de Dios. Pero nuestra posición delante de Dios nunca cambia en Cristo. Y si rechazamos este único sacrificio por el pecado, no hay ningún otro. Lo que nos está diciendo, hermanos, el libro y el verso cálido de nuestro hermano Ramsés es que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como dice el versículo 1, ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Está hablando de que había ordenanzas, de que había fiestas, de que había tantas y tantas herramientas que Dios quería utilizar para el hombre, pero el hombre quedaba incapacitado por su pecado en acercarse a Dios. Pero en este nuevo pacto todo es distinto. El Hijo ha roto la balanza y lo que el hombre no podía alcanzar a través de las ceremonias, leyes, mandamientos y fiestas que la ley ordenaba, con la sangre del Hijo sí ha sido posible que los hombres reciban salvación y reciban la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Vamos más adelante, vamos ahora a leer Hebreos 9, versículo 3 al 6, Ramsés. Hebreos 9, versículo 3 al 6, y después daremos ya paso a nuestro hermano Adán, que él lea lo que resta hasta que yo le diga, ¿vale? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Pues vamos a leer ahí en el versículo 3. Dice: nadie podía entrar dentro del segundo velo, siendo la razón de ello que daba el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El objeto de aquel velo era mostrar que el pueblo no podía acercarse a Dios. Él podía darles leyes, castigarlos si las quebrantaban, capacitarlos para esperar en Él, pero no podían acercarse. El pueblo de Dios es ahora introducido en su presencia, en la luz, y allí es donde Dios los ha puesto por la fe. No se trata aquí de sus sentimientos, ni de sus méritos, ni ofrendas. Mientras el primer tabernáculo siguiera en pie, esta relación de Dios con el hombre no se podía manifestar. En el momento en el que el velo se rasgó, Él hubo de dejar entrar a los gentiles así como a los judíos, pero la misma naturaleza de los sacrificios de animales excluía el pensamiento de una redención eterna. La repetición de los sacrificios de animales mostraba que el pecado seguía estando presente, o no habrían sido repetidos. El hecho de haberse ofrecido Jesús en sacrificio por los pecados muestra que los pecados han sido eternamente quitados, borrados, siempre que estemos en Cristo. Todo lo que acabamos de leer, hermanos, y nuestro hermano Ramsés juntamente con nuestro hermano Dan ha leído, vamos a ver, hermanos, acerca de la palabra del Señor, qué nos enseña en estos versículos, ¿vale? En Hebreos, capítulo 9, verso 3 al 6, está hablando, el velo lo rasgó Cristo. Vemos, hermanos, que el velo a los sacerdotes les infundía tanto respeto como temor, ya que nadie podía entrar por él. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote echaba suertes, podía entrar si la suerte caía sobre él. Pero si tenía pecado, moría por la santidad de Dios. Cristo rasgó el velo de arriba abajo para que todo el Hijo de Dios pudiera entrar en el Santísimo. Sí, hermanos, lo que los sacerdotes no podían hacer, nosotros lo podemos hacer con libertad a través de la sangre del Hijo de Dios. Mateo 27, 50, 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba
abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hebreos 10, 19, 20 dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Atención, algo que me hace mucho bien es Juan 14, 6, el famoso verso que todos conocemos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este verso, hermanos, muchas veces lo hemos explicado acerca de la salvación, y se puede explicar, por supuesto, y se puede aplicar este verso en la salvación acerca de que si no aceptas a Jesús, no vas al cielo, no vas al Padre. Pero en su esencia, para los hebreos no significaba lo mismo para nosotros, aunque también vale. Para los hebreos significaba esto: el tabernáculo estaba dividido en tres, atrio santo y santísimo, y los tres tenían puertas que los separaban, quitando el santísimo, que era un velo en vez de una puerta, ¿vale? ¿Saben, hermanos, cómo le llamaban a las puertas del tabernáculo? A la puerta del atrio los hebreos le llamaban camino, la puerta del santo le llamaban verdad, y el velo del santísimo le llamaban vida. ¿Saben los que lo escucharon, los que significaba para ellos? Les estaba diciendo: no podéis entrar por el camino del atrio, ni por la puerta del santo, que es la verdad, ni el velo del santísimo, que es la vida, si no es a través de mí. Les estaba diciendo en pocas palabras: no podéis entrar al lugar santísimo si no es por mi sacrificio, porque vosotros no sois sacerdotes, pero como yo voy a entrar, yo os voy a permitir entrar a través de mi sangre, vosotros podéis entrar al lugar santísimo, donde está la séquina, la gloria, la manifestación del poder de Dios. Ya alguno me puede decir: pero si no somos sacerdotes para entrar al Santísimo, ¿cómo es posible que entremos? En Cristo también somos sacerdotes, aptos para entrar al lugar santísimo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, el velo se ha abierto por la sangre de Jesús y podemos entrar porque nos ha hecho sacerdotes en Cristo Jesús. Gloria a nuestro Dios. Esto es lo que nuestros hermanos han leído, y la explicación bíblica, la cual contiene lo que acabamos de leer, ¿vale? Ramsés lee el verso de la palabra, versículo 7 y versículo 9, ¿vale? De Hebreos capítulo 9, versículo 7 al 9. Adelante, Ramsés. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Toma el micro ahora, Adán, y empieza a leer donde pone versículo 7, ¿vale? Y estate atento hasta el versículo 10. Donde pone versículo 7, Adán, hasta el versículo 10, lee ese renglón y después tocaremos algo de la palabra. Adelante, Adán. Bajo el antiguo pacto eran solo los yerros del pueblo, los que se perdonaban. Ahora Dios llega a la misma raíz del hombre. El viejo pacto trataba con el hombre sobre la base de la obediencia. Ahora Dios trae al pecador mismo a una nueva condición y relación delante de él. El viejo pacto fue un remedio parcial con la declaración de que no podían acercarse a la presencia de Dios. En tanto que este pacto estuviera presente, ahora se introduce una forma nueva, no para remendar la antigua. Aquel era viejo incluso en su carácter de remedio, pero ahora lo que tenemos es la introducción de algo totalmente nuevo, el don de una nueva naturaleza en Cristo. El sistema judío no preveía remedio para grandes pecados. Guarda a tu siervo de pecados presuntuosos. Era una provisión para el hombre viejo sin ver a Dios, en lugar de introducir al hombre perfecto en una nueva naturaleza en presencia de Dios. Vamos a ver, hermanos, en los versículos que ha leído nuestro hermano Ramsés y lo que ha leído el Adán, de que la ley y las ceremonias eran buenas, pero el hombre no podía cumplirlas. Sus fiestas, ofrendas y leyes enseñaban lo santo que era Dios, pero el pecador no podía cumplirlas, ya que la ley mostraba
tus pecados, pero no podía engendrar una nueva naturaleza en ti. Pero cuando Cristo muere, establece su gracia y ahora, aparte de que muestra nuestros pecados, ahora imparte su naturaleza para que vivas conforme su santidad mediante el Hijo y ahora puedes vencer al pecado. Por eso 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que todas las fiestas que el Señor ordenó, todos los cultos, todas las ofrendas, los altares, sacrificios, no eran malos, eran buenísimos, porque eso les mostraba al hombre sus pecados y le mostraba lo santo que era Dios. Pero había un problema de que ellos no podían cumplirlo, ya que en ellos no se impartía esa naturaleza para vivir de una manera como el Señor exigía. El Señor daba la ley, pero el hombre, como era pecador, no podía cumplirla. Entonces, el antiguo pacto era bueno, buenísimo. Pablo dice que la ley es santa, justa, perfecta y hermosa, pero había un problema, que el hombre no podía cumplirla. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios dio buenos medios, pero el hombre no podía cumplirlos. Pero ahora en el Nuevo, todo cambió. El Hijo de Dios lo cumplió por nosotros y nosotros podemos vivir para la gloria de Dios ahora en Cristo Jesús, ya que somos participantes de su naturaleza y ha hecho un efecto, una transformación en nuestros corazones, como dice en Corintios, que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu, a imagen y semejanza del Señor. Vamos a seguir leyendo, hermanos, la palabra Hebreos 9, versículo 10 al 13, y después, Adán, leeremos del versículo 10 del libro hasta el versículo 12, que es la página 46, Adán, de la siguiente página, ¿vale? Pero primeramente vamos a dejar a nuestro hermano Ramsés que lea la Biblia, Hebreos 9, versículo 10 al 13. Adelante, Ramsés. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta ocasión, y no por sangre de machos, cabrios ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto no más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Unas ciertas cosas le fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿A qué se refiere? Algunos pueden encontrar una dificultad acerca de si venidero se refiere a lo que era futuro para los judíos, mientras el tabernáculo estaba en pie, o si se trata de lo que es ahora futuro. Creo que se refiere a ambas cosas. Todo era nuevo en Cristo. Debía cimentarse sobre un nuevo fundamento. Se echa el cimiento para la reconciliación entera y plena del hombre con Dios. Romanos 3, Dios declara su justicia para la remisión de los pecados pasados. La justicia nunca fue revelada bajo la ley. Dios soportó cosas, pero no hubo declaración de justicia. Ahora es para manifestar su justicia. La justicia se manifestó al llevar a cabo la expiación. De manera directa es otra base que la promesa dada a los que andaban por la fe, como Abraham, no había entrada en la presencia de Dios. El viejo pacto va sobre el viejo terreno, el nuevo pacto va sobre el nuevo terreno. La obra de Cristo y la sangre de Cristo constituyen provisión por los pecados del viejo hombre para perfeccionar la conciencia del nuevo hombre, para ponerlo en presencia de Dios. No podríamos estar en la presencia de Dios con una sola mancha sobre nosotros. Somos introducidos en el mismo cielo. Él ha entrado una vez en el lugar santísimo, verso 12. No ha entrado para salir otra vez y volver a entrar, sino que en virtud de su propia sangre, Él ha entrado una vez. Dios, al ver la sangre, no puede ver el pecado.
No se trata aquí de mi valoración de aquella sangre, sino de que la conciencia reposa en el valor que Dios encuentra en la sangre de Jesús. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Pero la cuestión es, ¿cómo puedo estar yo en la presencia de Dios con una mancha encima de mí? Dios mira aquella sangre, y si mira la sangre no puede ver el pecado. Si lo hiciera no daría valor a la sangre. ¿Dónde está la sangre? Ha sido presentada a Dios, no al hombre, y Dios la ha aceptado. Es imposible que Dios pueda imputar pecado a un creyente sincero de corazón. Sería menospreciar la sangre de Cristo. Otro punto es que está hecho para siempre jamás. ¿Qué es la fe? Es pensar como Dios piensa. Si yo digo que Cristo ha entrado una vez con su propia sangre, ¿deja Él jamás de estar allí? No, entonces no puedo dejar de ser perfecto. Perfecto a través de su sangre y su sacrificio. O bien Cristo ha hecho la obra para siempre o no la ha hecho en absoluto. Otra palabra también le da un gran poder, habiendo obtenido eternamente redención, y esto es una vez para siempre. ¿Cuánto tiempo durará? Para siempre. No solo hay purificación, sino redención. Él me ha sacado de donde yo estaba y me ha llevado a la presencia de Dios. Se ha apropiado de mí en la presencia de Dios para siempre. ¿Acaso me ha tomado en esto impuro? Mientras el velo estaba ahí, yo no podía ser llevado a la presencia de Dios, pero ahora es cuestión de la obra de Cristo introduciéndome allí. ¿Acaso me ha introducido sin ser yo apto? Imposible. Él ha obtenido eterna redención para nosotros, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí tenemos primero su propia y perfecta voluntad en ello. Él se ofreció a sí mismo, no solo dice, he aquí yo vengo, sino que aquí, lleno del Espíritu, se ofrece a sí mismo. Cristo, habiéndose hecho hombre, fue obediente en todas las cosas, pero otra cosa fue que Él vino a ofrecer sacrificio. Como víctima fue hombre, hombre sin tacha, y el darse a sí mismo como sacrificio fue su propia acción. Lo hizo mediante el Espíritu Eterno. Aquí no se trata de la cuestión de que los pecados fueran cargados sobre Él, sino de que Él se dio a sí mismo para que toda la cuestión del bien y el mal quedara solucionada sobre Cristo, en presencia de Dios. Él se dio a sí mismo para que Dios hiciera lo que quisiera con Él, para que le hiciera maldición si así lo quería, y fue hecho maldición, pero fue por su propia voluntad que acudió a aquel lugar. En el verso, hermanos, en el verso 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiero seguir continuando hablando de lo que está hablando mi hermano Ramsés y Adam. Hago una pregunta, ¿qué es redención? Porque dice que obtuvo eterna redención. Entonces, ¿qué significa la palabra redención? Definición de redención. Redención es un concepto cuya raíz en mitología se encuentra en redemptio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, que significa salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a algo que estaba hipotecado o embargado. Esto es lo que significa la palabra redención: salvar, rescatar, terminar castigo, pagar la hipoteca, no estar embargado. Es lo que significa redención, redimido. Porque, hermanos, cuando Adán pecó en el Edén, el hombre fue endeudado por el pecado. Adán era libre, pero su pecado le privó de esa libertad plena. Adán era el virrey, pero ahora era un deudor. Adán era inmortal, pero por su pecado fue mortal. Yo digo, un bocado de desobediencia, ¿cuánto le costó al hombre? Los hombres obedecían a Dios ofreciendo sacrificios de animales según los mandamientos de la ley, pero aunque recibían perdón, no eran redimidos completamente, ya que las ofrendas de los animales no tenían tal potencial como para liberar, desembargar, libertar al hombre de su pecado y deuda. Hebreos 10:4 dice la palabra, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero todo cambió cuando un sumo sacerdote llamado Jesús entró al Santísimo del cielo con su propia sangre derramada en la cruz como cordero, para abogar por el hombre que no podía cumplir la ley y no podía ser redimido, ni desembargado, ni liberado de la deuda que llevaba al infierno al hombre. Pero Cristo
redimió al hombre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por lo tanto, aparte de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, también hemos sido redimidos, es decir, ya no somos esclavos, ni deudores, ni hipotecados por el pecado, somos libres en Cristo Jesús, redimidos por su sangre. Por lo tanto, hoy tengo que darte una buena noticia. Somos redimidos por la sangre del Cordero, ya no estamos hipotecados por el pecado ni endeudados. Nuestro destino es el reino de los cielos porque hemos sido redimidos por la sangre del Hijo de Dios. Primeramente Ramsés, Hebreos 9, 14 y 15, y después nuestro hermano Adán. Adelante, Ramsés. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bien claramente se ve por esto que si no ha sido hecho así, jamás puede serlo. La sangre nunca puede ser vuelta a derramar. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí otra vez volvemos a la conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo. Así oímos de una herencia eterna. Se vuelve también a hablar de la perpetuidad. En el versículo 13 se ha aludido a dos cosas, y no de manera indiscriminada, al gran día de la expiación, cuando se ofrecían toros y machos cabríos, y a la vaca alazana, que era para purificación diaria para comunión. Esto era una cosa, lo primero se hacía una vez al año, porque entonces se repetía año tras año de manera continua. La sangre de la víctima era introducida en el santuario y el cuerpo era quemado fuera. Esto era significativo de la abolición del judaísmo. Israel era el campamento. Ellos tenían una religión carnal, la carne en relación con Dios, y no podían responder. Estaba dada para probar al hombre. Aquí la sangre era introducida, mientras el macho cabrío por el pueblo llevaba a los pecados confesados sobre él al desierto. Así era como si el pecado desaparecería, pero no era así. El pecado seguía estando en medio. Ahora nuestra posición es la de tener un puesto dentro del velo mediante la sangre, desaparecido el pecado. Cristo murió y el Espíritu trae a la conciencia el sentimiento de aquella contaminación por la que Cristo murió y que Él quitó. Esto me hace sentir más dolor por el pecado, mientras que me hace ver que ha sido todo quitado. No se trata tanto de la culpa lo que me ocupa, sino de lo terrible de la naturaleza del pecado. Es la repetición del rociado con el agua, no con la sangre, por cuanto la repetición del rociamiento con la sangre pondría en tela de juicio su valor permanente. El Espíritu trae a mi conciencia y corazón el valor de la muerte de Cristo, y así queda restaurada la comunión, la cual es obstaculizada por un pensamiento pecaminoso. Amén. En los versos que hemos leído se repetía algo, era sangre y conciencia. Porque quiero decirte que su sangre limpió nuestras conciencias. Quien estaba leyendo esta epístola, ya sabéis que en estudios anteriores hablemos acerca de los que lo estaban viviendo, que eran los tiempos de Nerón y recibían persecución. Ellos sabían, hermanos, que la sangre de los animales podían hacerles recibir perdón en cuanto al sacrificio, y como hemos leído antes, podían recibir perdón, pero no eran redimidos completamente, y también podían recibir perdón, pero sus conciencias les acusaban por sus pecados, ya que el sacrificio del animal no tenía suficiente potencial, pero sí el de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hemos leído los versos acerca de la conciencia y de la sangre, y vamos a ver cómo también su sangre limpia mi conciencia. Y esto quiero que lo aprendamos para
tener descanso en el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo quita los pecados y así nuestra conciencia, atención, no debería poder acusarnos entendiendo que somos limpios delante de Dios. Luego me voy a explicar, hermanos. La sangre de los animales podría traer resultados positivos para el hombre si Dios recibía dichas ofrendas, pero su pecado estaba delante de él y su conciencia le perseguía. Eso lo dijo en el Salmo 51:3, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones, atención, y mi pecado está siempre delante de mí. David fue perdonado y haría ofrendas para dicho perdón, pero esa ofrenda no tenía suficiente potencial para calmar su conciencia que le acusaba cada día, ya que le daba perdón, pero no le hacía limpio. Porque la sangre podía hacer muchas cosas por el hombre de los animales, pero no podía limpiar su conciencia y quitar su culpabilidad. Atención, vamos a ver lo que la sangre de los animales podía hacer por el hombre. La sangre de los animales podían purificar, Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, es decir, la sangre purificaba y santificaba. La sangre de los animales no podía quitar los pecados, sí cubrirlos, pero no quitarlos. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, entendiendo que la sangre de los animales puede purificar, puede santificar, pero no quitar los pecados, por eso entendemos que la conciencia de los hombres en el Antiguo Testamento les acusaban de los pecados, y aunque recibían perdón a través de los animales, su conciencia seguían acusándoles. Pero atención, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su ofrenda quitó, borró, eliminó la autoridad al pecado, y ahora, siendo limpios por esa sangre, nuestra conciencia también es limpia, porque si la sangre nos ha hecho limpios, la pregunta es: ¿de qué puede acusarme mi conciencia si soy limpio? De nada. Cuando llevamos nuestra mente a Cristo y entendemos esta verdad, que hemos sido limpiados por esa sangre preciosa, nuestra conciencia nos avisará de las cosas inmorales que cometemos, pero no podrá acusarnos al punto de querer abandonar como lo hizo Pedro, porque una vez que te arrepentiste fuiste limpiado, y si estás limpiado, ¿de qué te acusará la conciencia de tu suciedad? Es decir, nuestra conciencia fuera de Cristo nos acusa, nos redarguye, nos golpea al punto de querer abandonar, y muchas personas se quitan la vida. Pero nuestra conciencia, filtrada por la verdad del Evangelio, filtrada por la verdad de que Cristo nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos ha hecho coherederos con Cristo, y que ya el Padre no me ve a mí, sino ve la sangre de su Hijo, si yo filtro esta verdad, y esta verdad es tratada en mi conciencia puede avisarme de las cosas inmorales que hago, porque eso es una alarma que Dios ha puesto en mí. Aparte de que el Espíritu Santo, ese sí que redarguye, te habla, te examina, te exhorta y te guía. Pero si tú llevas tu conciencia filtrada al Calvario, te lo aseguro que nunca podrá acusarte de tal modo que te veas sucio, porque es imposible que te veas sucio, ya que has sido limpiado por la sangre de Cristo si te arrepientes de tus pecados. Cristo limpió nuestra sangre, nuestra conciencia, con su sangre. Esto es lo que entendemos en los versos que hemos leído. Cristo limpió nuestra conciencia con su sangre. Vamos a seguir leyendo, hermanos, la palabra del Señor. Lee primeramente tú, Ramsés, el versículo que te he dicho. Después lo leeré yo en una traducción para dar más entendimiento a lo que vamos a tratar. Y veréis cómo luego nuestro hermano Don, cuando lea, cómo va a encajar todo. Adelante, Ramsés, lee la palabra del Señor, versículos 16 y 17, y después yo lo leeré en una traducción distinta para entender esta verdad que vamos a entender, y después nuestro hermano Adán leerá del versículo 16-17
hasta que yo te diga, porque es bastante lectura, ¿vale? Adelante, Ramsés, hermano mío. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este mismo verso, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Lo que significa que el testamento cobra valor cuando la persona que ha escrito ese testamento parte con el Señor después. Todo lo que ha escrito recibirá a quien se lo haya heredado. Eso es lo que está diciendo ese versículo, ¿vale? Después de decir esto más claro, nuestro hermano Adán que lea la página que he dicho y ya le diré yo cuándo concluye. Versículos 16 y 17. La palabra testamento se usa correctamente en estos dos versículos. Esto facilitará el entendimiento del pasaje, a excepción de estos dos versículos, léase siempre pacto. Así encontramos un acontecimiento común introducido como ilustración de la muerte de Cristo. Él nos dejó toda la bendición al morir, entró en vigor de manera directa. Somos liberados una vez por todas por medio de su muerte. No hay manera de alterarlo por parte de Dios. Las bendiciones del nuevo pacto quedan disponibles y válidas tras su muerte. Eso sí, solo a los que acepten este nuevo pacto y a Jesús como redentor de su vida. El primero tiene que hacerse viejo si ha de haber uno nuevo. La introducción del nuevo involucra morir. En esta epístola hay muy poca mención de la parte de humillación en la obra de Cristo. En el primer capítulo es introducida en relación con su persona divina, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La purificación de nuestros pecados es mencionada de pasada, y entonces oímos de su gloria en las alturas. La bendición del sacrificio de Cristo, la purificación de nuestros pecados es mencionada de pasada, y entonces oímos de su gloria en las alturas. La bendición del sacrificio de Cristo, la exaltación de Cristo y el derramamiento de honra sobre él son más los temas en Hebreos. Hay tres aspectos en los que se ve aquí el valor de la sangre de Cristo. Primero fue el sello del pacto relacionado con su dedicación a Dios. Esto se hizo también en relación con el pacto de Abraham, Génesis 15. Una persona vinculándose con la muerte de la manera más solemne, pero a través de las piezas del sacrificio. Fue el sello del pacto. Segundo, es purificadora. Tercero, la sangre es para remisión. Primero, el sello o sanción que le da la sangre. Otra cosa estrechamente relacionada con esto era la consagración por la sangre. La sangre era rociada sobre el leproso para purificación y sobre el sacerdote para consagración. El pacto sellado y el pueblo ligado al mismo por la sangre, y el leproso y el sacerdote, que son los tres casos en los que las personas son rociadas. Había de haber sangre, la introducción del poder de la muerte, o hubiera habido una total separación de Dios. La maravillosa eficacia de la sangre de Cristo es que obró en la muerte. Los que están separados de Dios son devueltos a Él mediante la muerte de Cristo. Vosotros, que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre era la figura de la vida tomada. Cuando se tomaba sangre, todo el ser del hombre era entregado, y la agonía del alma de Cristo en la cruz fue la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las consecuencias de esto son de máxima importancia para nosotros. El hombre, con toda su perversa voluntad, todo su pecado, ¿dónde está? Está muerto. Todo ha desaparecido. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Romanos 6:7. Hay un cese absoluto de toda la voluntad y ser en el que estaba como pecador. Cristo ha tomado este lugar por mí. El primer pacto no fue hecho sin el rociamiento de sangre, pero volvía a situar al hombre antes de la muerte. Si no obedecéis, todo queda perdido. Jeremías 34, 16 al 20. Si no obedecían, tenían que morir, porque habían prometido obediencia, sellando la promesa con la sangre. En el caso de Abraham, Dios le hizo una promesa, sellándola al pasar entre las piezas, mediante la muerte. Entre los hombres vivos se suscitaba la cuestión por la ley de justicia. Había varias figuras que indicaban la necesidad de que entrara la muerte, pero la norma era la obediencia, y por consiguiente todo era fracaso. Sin embargo, el principio se hacía presente en todo momento. Tiene que haber sangre. Ahora, bajo la gracia, vemos toda la remoción del pecado. Si nosotros hubiéramos muerto, nos habría sobrevenido el juicio.
Al entrar Cristo en ello y llevar el juicio por nosotros, quedamos totalmente libres de culpa. Cuando Dios dio el pacto, le dio esta sanción: el rociamiento con sangre. El mismo Aarón fue el único que no fue rociado con sangre, tipo de Cristo, que no necesitó él mismo ser consagrado con sangre, sino que introdujo la sangre para otros. Luego tenemos el rociamiento de los vasos, no para perdón, sino para purificación, y casi todo es purificado según la ley con sangre. No todas las cosas son purificadas con sangre, porque hay una purificación con agua no relacionada con derramamiento de sangre. De su costado salió sangre y agua, representando la gracia eficaz de la expiación y de la purificación. Moralmente, el hombre no puede ser purificado sin muerte. Ha de haber muerte. De un Cristo muerto fluye el agua. El agua significa la purificación por el Espíritu mediante la palabra. El agua es la figura empleada para purificación. Esto es el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Consideraos a vosotros mismos como muertos y poseyendo el poder de la vida en Cristo. Fuera de Cristo no tengo ni vida ni justicia, nada tengo fuera de Él. Si busco agua para purificación o cualquier cosa, tiene que ser por la muerte que de Cristo. Entonces tiene que haber fe. Si me considero como hombre viviente en el mundo, hallo a mi voluntad actuando. Entonces no estoy realmente muerto. Si comienzo a indagar cómo puede ser esto, no estoy andando en fe. Se me dice que me considere muerto. Esto es fe. Uno no puede hacer morir sus miembros hasta que pueda decir estoy muerto. Si el viejo hombre no está muerto, es pecado. No había remoción del pecado más que por medio de la muerte, quitando la vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí no tenemos el rociamiento. Debe tener lugar la aplicación del castigo a aquel que toma el pecado. En la remisión de los pecados se involucra la totalidad del carácter, majestad y gloria de Dios. Si Dios no trata con el pecado como pecado, entonces no hay justicia, sino indiferencia. Tiene que haber sufrimiento por el pecado. Entonces, en cuanto a la muerte, estoy libre de ella. La remisión no está conectada con el rociamiento, purificación. Esto es importante por dos motivos. Primero, hubo un sufrimiento verdadero bajo las consecuencias del pecado. Y segundo, esto solo puede tener lugar una vez. Fue hecho una vez por todas, y si el perdón de mis pecados no queda con ello consumado, nunca puede ser llevado a cabo. Nunca volverá a efectuarse. Aprendamos más y más del valor de la sangre, pero la obra de Cristo en la cruz tiene un valor perfecto, y es algo que los ángeles anhelan contemplar. Aquello mediante lo que tengo remisión nunca puede volver a ser hecho. Cuando hablo de agua tiene importancia solo hasta allí donde lava. Se habla de lavamiento y de rociamiento. Pero no es así con la sangre. Esta se tuvo que presentar a Dios, el juez ofendido. La eficacia de la sangre está fuera de nosotros, por lo que al hombre respeta, queda purificado una vez por todas. Pero con todo sigue conectado con el hombre. Esto no es todo. La sangre tiene eficacia en sí misma, como constituyendo el juicio por el pecado, y le dice a Dios que el juicio ha pasado, que el pecado ha desaparecido. Dios dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto establece una total distinción con respecto a su aplicación personal en purificación. Hay en ello un valor especial porque a hombre cuando está limpio no le gusta ensuciarse, mientras que a uno no limpio no le importa. Cierto que por lo que respecta al agua, cuando uno es regenerado por la palabra, se hace para siempre, una vez por todas, siempre que estemos en Cristo. No hay una presentación nueva de sangre a Dios, ningún derramamiento de sangre. Otra vez hay un aumento en la búsqueda espiritual que necesitamos para conocer más del valor de la sangre. Pero Dios no necesita de mayor búsqueda para conocer Él su valor. Bueno, los versículos que ha leído nuestro hermano Ramsés y lo que ha hablado nuestro hermano Adán aquí, quiero meterme en un instante porque aquí se abren muchas puertas y quiero cerrar alguna de ellas porque todas pues serían muy amplio, ¿vale? Y no quiero tampoco demorarme. Vamos a hablar acerca, ya sabéis que estamos hablando todo el rato, parece que todo va alineado porque es así, la Biblia se encaja, la Biblia se complementa y se respalda uno a otro. Hemos hablado de la sangre nos ha redimido, la sangre ha limpiado nuestra conciencia, ahora vamos a hablar acerca de la sangre rociada. La sangre rociada. Vamos a ver por qué la sangre tenía que ser rociada sobre el pueblo y vamos a ver cómo el Señor nos habla y nos enseña en estos versículos y en esta parte que ha leído nuestro hermano Adán. Primero, la sangre rociada obedecía y después se sellaba con sangre
ese pacto. Pero el hombre no podía obedecer por culpa de su pecado y debilidad. Es decir, primeramente se hablaba, se decía que había que obedecer y después de esa obediencia se sellaba ese pacto con sangre. Pero vemos, hermanos, cómo Abraham intentó espantar a las aves en Génesis 15 para cumplir su pacto con Dios, pero se durmió y no pudo cumplirlo, porque el hombre no podía llegar a consumar el pacto, ya que en él era aunque sí quería, pero no podía, porque en él había limitaciones, había debilidades, y siempre el hombre retrocedía. Por eso Abraham quiso ahuyentar las aves de rapiña que querían comer los sacrificios al Señor, que tenía que estar él vigilando, pero dice la Biblia que se durmió, pero cuando no pudo cumplirlo porque se durmió, Dios se paseó por el medio como fuego y espantó a las aves de rapiña. Los hombres no podían cumplir el pacto porque eran débiles y se dormían, de tal manera que Pedro, Juan y Jacobo duermen en el Getsemaní, aun diciéndoles Cristo: orad y velad conmigo. Mientras que Cristo estaba clamando y sudando sangre en el Getsemaní. Atención, se vuelve a repetir la escena, el hombre se duerme y Dios cumple con su pacto. El Hijo no se durmió ante la demanda del Getsemaní. Atención, por primera vez el Padre ve a un hombre que no se duerme o retrocede. Jesús obedeció en el Getsemaní. Y como los pactos se sellaban con sangre en la cruz, lo selló, pero no con sangre ajena, sino con su propia sangre en la cruz. Mateo 26, 27, 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Me ha enamorado la frase que he dicho: por primera vez el Padre vio que un hombre no se durmió, y obedeciendo en el Getsemaní, selló esa obediencia en la cruz con su sangre. Porque el Hijo de Dios no es como el hombre. El hombre es limitado, el hombre es débil, y el hombre, aunque quiera, no puede cumplir su pacto con Dios. Pero para eso Jesús se hizo hombre, para cumplir con lo que no podían cumplir los hombres, para que al cumplirlo Él, cuando ya ve a los hombres que no pueden cumplir dicho pacto, el Padre no les golpee ni les castigue, ya que no ven la desobediencia de los hombres, sino la sangre del Hijo de Dios, porque hemos entrado en este pacto de gracia a través de la sangre de nuestro Señor. Después de dicho esto, hermanos, vemos que también ha abierto otra puerta hablando de la sangre rociada sobre el pueblo, de la sangre rociada sobre el leproso y de la sangre rociada sobre el sacerdote. No sé si recordáis en estudios anteriores que esto se quedó en el aire y alguna vez dijimos que íbamos a hablar. Bueno, pues esta es la tarde que el Señor quería hablarlo. Hemos hablado de la sangre rociada, la sangre del pacto. Vamos a ver tipos de la sangre rociada, porque había en tres veces donde se rociaba sangre sobre personas. Primero, la sangre se rociaba sobre el pueblo, que era para sellar el pacto que debía obedecer con Dios. Éxodo 24, 7, 8 dice la palabra: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos cómo Moisés, hermanos, vemos que Moisés rociaba la sangre sobre el pueblo cuando el pueblo decía sí, amén, a lo que Moisés le hablaba a través del mandamiento y del pacto, y cuando ellos querían obedecer,
Moisés rociaba sobre el pueblo en ese instante sangre, para que a través de esa sangre se sellaría ese pacto. Es decir, por decirlo de alguna manera, primeramente se obedecía, se daba la palabra, por decirlo así, y después se sellaba con sangre. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver cómo también había en otra ocasión donde se rociaba sangre. La sangre rociaba, purificaba al leproso que ya era sano. Es decir, primeramente era sobre el pueblo. Segundo, la sangre rociaba, purificaba al leproso que ya era sano. Levíticos 14, 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Es decir, el leproso tenía que ser primeramente sano, limpio, y cuando ya esté limpio se presente delante del sacerdote. Ya le dice: será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, los mojará con la avecilla viva y la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará a la avecilla viva en el campo. Esa es la segunda vez que se rocía sangre. Ahora es sobre un leproso que ha sido sano, y para justificar que ha sido sano, con la sangre de esa avecilla le salpica, y eso, por decirlo así, es el pacto, es decir, la confirmación de que ha sido limpio, sano. Y ahora vamos a ver la tercera vez cómo se rocía la sangre, y luego vamos a aplicarlo todo, si veréis qué bien nos hace el Señor, cómo encuadra todo. Ahora la sangre se rociaba en el sacerdote para consagrarlo. Éxodo 29, 19 al 21 dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociará la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora hemos visto que esta sangre y la unción del aceite consagraba a los sacerdotes para que vivieran para el Señor en el sacrificio, las ofrendas. Entonces, después de decir todo esto, vamos a ver cómo encaja, hermanos. Primero, el pueblo obedeció el mandamiento, y al obedecerlo se roció con esa sangre para entrar en ese pacto. Segundo, los leprosos del pecado, al obedecer al mandamiento y al pacto de la gracia, fuimos sanados, pero ahora esta sangre nos purifica mediante el ave que salpica la sangre del ave sacrificada. Es decir, el Espíritu Santo nos purifica y limpia con la sangre del Hijo. Y tercero, después de ser rociados por obedecer y haber recibido la sangre para entrar en el pacto y ser limpios de la lepra del pecado, ahora nos ha hecho sacerdotes para Él, para consagrarnos para su servicio. Al ser rociados con la sangre para entrar en el pacto, haber sido sanados limpios de la lepra, ahora nos rocía con su sangre y aceite para consagrarnos para Él y para servirle. Es decir, el primer rociamiento era para que entrarían en el dicho pacto de la obediencia de la ley. A nosotros se nos aplica el pacto de la gracia. Hemos obedecido al Señor, y como hemos obedecido y nos hemos arrepentido, entramos en el nuevo pacto de la gracia. Segundo, al entrar en ese nuevo pacto, nuestra lepra ha sido sanada, y ahora entra el trato de la purificación del Espíritu Santo en santificación progresiva. ¿Y cómo nos santifica? Me encanta decir esto. Miren, hermanos, cómo nos va a llevar el Espíritu Santo y al Hijo en el verso que hemos leído en Éxodo 1:7. Daros de cuenta, hermanos, Miren, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias. Y ahora dice:
y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva y la mojará con la sangre de la avecilla muerta y rociará 7 veces sobre el leproso que ha sido sanado para purificarle, para declararle sano. Es decir, la avecilla viva era empapada con la sangre de la avecilla muerta, y cuando la avecilla viva estaba empapada de la sangre de la muerta, el sacerdote le salpicaba 7 veces al leproso para decirle limpio. Noten, de la misma especie, una avecilla muerta y una avecilla viva. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que son de la misma especie, avecilla y avecilla, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, y es uno. Por lo tanto, la avecilla sacrificada que era Cristo en la cruz, el Espíritu Santo, dejármelo administrar así, hermanos, el Espíritu Santo es empapado de esa sangre para ahora, a los que hemos entrado en ese pacto de gracia y nos ha quitado la lepra del pecado, ahora la avecilla viva que es empapada por la sangre de la avecilla sacrificada, el Espíritu Santo que es empapado por esa sangre, ahora nos salpica a través de la santidad de Cristo con su sangre para purificarnos, para santificarnos y para vivir para su gloria. Y después de que el Espíritu Santo nos ha hecho entrar en el pacto, nos ha salpicado con la sangre de la avecilla sacrificada y nos ha consagrado y limpiado, ahora tiene que hacer otra cosa, y es consagrarnos para Él como sacerdotes. Sí, hermanos, consagrarnos para su gloria. Esto significa, hermanos, los 3 tipos del rociamiento de la sangre. Primer rociamiento, entramos en el nuevo pacto de la gracia. Segundo, nos santifica a través del Espíritu Santo en la sangre de Cristo. Y tercero, el Espíritu Santo con esa sangre nos consagra para ser sacerdotes, como dice la palabra, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y algo que me ha hecho bien, y esto es algo aplicativo para nosotros, en el último verso que hemos leído del sacrificio del sacerdote, dice la palabra: rociará sobre Aarón la sangre y el aceite de la unción, y segundo, sobre sus vestiduras. Primero era rociado Aarón y segundo sus vestiduras, porque es más importante que estés rociado tú que tu ministerio. Gloria a nuestro Dios. Seguimos, hermanos, ahora continuando. Vamos a leer ahora Ramsés, el versículo 21 y 26 de Hebreos 9, ¿vale? Adelante, Ramsés, hermano. Amén. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdad, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 21. En el día de la expiación se llevaba a cabo 2 cosas. Se ponía sangre en el propiciatorio representando a Cristo ido al cielo, la base sobre la que podemos predicar a todo el mundo. Eso estaba ligado a la parte de Jehová. Su muerte glorificó a Dios, tanto si se salvan 1 o 1000. Todo estaba en total confusión debido al pecado. ¿En qué clase del mundo estamos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor? ¿Qué insensatez hay en la incredulidad? ¿Cómo pueden los hombres resolver el enigma de toda la miseria que vemos a nuestro alrededor sin Dios? ¿Dónde se ha de ver la bondad de Dios? ¿Cómo podemos tratar de explicarlas en Cristo? La indiferencia ante el pecado no es amor. Los hombres tratan de persuadirse de que Dios será indiferente al pecado. Cuando veo el juicio por el pecado sobre Cristo, llego al centro del corazón de Dios. La justicia queda satisfecha y lo que es más, Dios puede reposar en su amor.
Y si tú acudes como pecador a Dios y reposas en Cristo, es cosa que afecta a la gloria de Dios que estés allí por causa de la sangre. Se precisa de purificación. Esta purificación no es remisión. Dios ha de tener su casa purificada, así como su pueblo hecho justo. Comparemos Colosenses 1. De la parte del pueblo se confesaban sobre el otro macho cabrío los pecados particulares del pueblo. Esto era sustitución. Y hay un valor perpetuo en el sacrificio. Él sufrió una vez. Este sufrimiento no residió en el mero hecho de la muerte. La agonía de su alma al clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue mucho más profunda que el sufrimiento de la separación del alma y cuerpo. Es la muerte considerada como el salario del pecado. La ira de Dios fue derramada sobre él contra el pecado. Para Cristo la muerte no fue meramente salir del cuerpo para ir al paraíso. Esto nunca puede volver a tener lugar. Él ha entrado una vez en el lugar santísimo. Si entrara muchas veces tendría que sufrir muchas veces. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, para siempre, sin interrupción, y así está sentado a la diestra de Dios. Yo nunca puedo mantenerme en presencia de Dios más que por medio del sacrificio de Cristo. Él ha quitado el pecado. ¿Por qué habría de volver a sufrir? Lo ha quitado en conformidad a la gloria de Dios. Ahora, en la consumación de los siglos se presentó. Esto parece sonar extraño, siendo que ha transcurrido tanto de historia mundial desde la venida de Cristo. Sin embargo, la mención no es solo pasado, sino de la clausura de los siglos. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Hemos visto, hermanos, hasta ahora el resultado de esa sangre, hermanos. La sangre nos redime, la sangre nos limpia de nuestra conciencia. Ahora vamos a ver por qué Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Es decir, vamos a ver el resultado de dicha sangre o dicha ofrenda. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y ya concluimos, hermanos míos. En el Antiguo Testamento los animales tenían que ser ofrecidos a diario. Y una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, que era para el perdón de sus pecados, ofrecían animales. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si la ofrenda había sido agradable al Señor, un año más de bendición y de perdón. Pero Cristo solamente fue ofrecido una vez. La pregunta es, ¿por qué Cristo solamente fue ofrecido una vez? ¿Por qué Cristo fue distinto a las ofrendas de los animales del Antiguo Testamento? Primero, porque esta ofrenda era lo que se demandaba. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparastes cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas ofrecieron según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué se demandaba esta ofrenda? Porque el Señor ya no toleraba las ofrendas y sacrificios de Israel, ya que Israel, dice la palabra, que con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Por lo tanto, lo que al principio fue una bendición y era como recibían el perdón, más tarde se convirtió en tradición, cultura, religión, frialdad y cenizas. Y entonces el Señor demandaba una ofrenda viva. No había ni animales, ni fiestas, ni cultos religiosos donde Israel lo estaban celebrando, sino una ofrenda viva. Y esa ofrenda era Jesús, el Hijo de Dios. Primero, porque era la ofrenda que se demandaba. Segundo, por la calidad de la ofrenda. Hebreos 10, 11 al 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La ofrenda del Hijo de Dios fue con tanta calidad que con un sacrificio bastó. Tercero, por el alcance de la ofrenda. La ofrenda de Abel alcanzó a una persona, Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda del cordero alcanzaba a una familia, Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La ofrenda de Levíticos 16 alcanzaba a una nación. Levíticos 16:17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Pero hay, hermanos, la ofrenda de Cristo tiene mayor alcance. La ofrenda de Cristo alcanzó al mundo entero. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, porque era lo que se demandaba. Segundo, por la calidad de la ofrenda. Tercero, por el alcance de la ofrenda. Y cuarto, porque el Padre ha aprobado esta ofrenda y han saltado al Hijo sentándolo a su diestra. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido como recibido arriba en gloria. ¿Por qué en gloria? Hebreos 9:11-12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso fue recibido el Hijo de Dios arriba en gloria. Oh, Habana Sayago, asiento al Espíritu Santo. Oh, Jesús fue recibido arriba en gloria, porque como ofrenda en la cruz fue extraordinaria, y esa ofrenda, esa sangre de esa ofrenda, fue presentada en el tabernáculo en el cielo, en el lugar santísimo. Él entró como sumo sacerdote con su propia sangre. En la cruz fue cordero inmolado, en el cielo fue sumo sacerdote y presentó su propia ofrenda, su propia sangre. Por eso el cielo lo recibió en gloria, lo recibió con alabanza, con júbilo. Salmo 24 dice: abríos puertas eternas, porque el Rey de gloria entra. Y las puertas hablan y dicen: ¿quién es este que dice ser el Rey de gloria? Y ahora dice Jesús: este es Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte. Y fue recibido arriba en gloria. El Hijo de Dios, a través de su sangre, adquirió para la iglesia eterna redención. Y el Padre sentó a su Hijo a su diestra y lo ensaltó hasta lo sumo. Oh, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oh, te amamos, Jesús. Habana Yegrebo Genirba. Gracias. Gracias, Señor. Ay, Padre. Gracias.
Por eso solamente fue una vez ofrecido para siempre. Primero, porque era lo que se demandaba. Segundo, por la calidad de la ofrenda. Tercero, por el alcance de la ofrenda. Y cuarto, porque el Padre aprobó esa ofrenda y ensalzó al Hijo. El resumen del capítulo 9 te vas a encontrar esto. Primero, el pacto de la ley tenía cultos y fiestas, pero eso no podía salvar al hombre, ya que era pecador. Segundo, el velo lo rasgó Cristo con su sangre. Tercero, su sangre nos ha redimido. Cuarto, su sangre limpió nuestra conciencia. Quinto, los resultados de la sangre rociada. Sexto, Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, y con esa sangre bastó. Hasta aquí, hermanos, este estudio de Hebreos capítulo 9, el cual el Señor tanto nos ha bendecido y enseñado por su palabra.